Hola, hola, ¿cómo está mi clase favorita? Hello, hello, how's my favorite class doing? Welcome to another episode of More Than Tequila, the podcast where we explore the stories, voices, and impact of Latinos in Canada. My name is Juan Carlos Rocha Osornio, and I'm Associate Professor of Spanish at the best university in Canada, the University of Toronto. I'm very excited to introduce our guest today. Her name is Marta Chavez. She's a staple of the Canadian comedy scene, and she's originally from Nicaragua. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Juan Carlos. No sé para dónde ver. He estado tratando de ver para allá, para acá, me estás tomando de perfil. De perfil no me gusta. ¿Por qué Profile, I don't like it. I don't know. Anyway, I'm fine. Estoy muy bien. Qué bueno, Marta. Muy bien. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarnos aquí a la universidad. Gracias por invitarme. Me fascina toda la vibra de esto. ¿Le gusta mi oficina, el estudio aquí? Me gusta la oficina. Muy mexicano, ¿verdad? Sí, muy latino. Eso. Marta, díganos, ¿es usted latina? ¿Se considera latina o cuál es su conexión con los latinos? Latina 157%. A ver. I'm so Latina that I'm looking at this boy and I'm thinking he looks like Bad Bunny. Doesn't he look like Bad Bunny? Actually. Yes. Hey, he looks like Bad Bunny. Carter, our executive producer behind the camera. Yeah, I'm sorry, I had to say it. Yeah, I am very Latina. Latina, okay, Sí. muy bien. Latinx, as they say now. Mm-hmm. I even wrote an article about why it was important, the Latinx, and then I realized that the fact that we have been wanting people to say Latinx is what propel a lot of morons to vote for Trump. Because they think that the gay people are taking over, that they even want to call them Latinx. ¿Me entiende? Yeah, pero soy Latina, Latinx, soy de Latinoamérica. Ok, muy bien. Latinoamericana de Nicaragua. Nicaragüense, por gracia de Dios y de mi padre. Muy bien. ¿De qué parte de Nicaragua? Nací en León, pero viví en Managua toda mi vida. Ok. Hasta los 17 años. 17 años. Sí. ¿Y fue ahí cuando viene aquí a Canadá? Sí, fue ahí cuando vine aquí a Canadá. Ok. Cuéntenos un poquito, ¿por qué viene a Canadá? Pues vos trabajas para migración. No, pero... No se preocupe. No trabajo para migración, pero ahora que lo menciona, podría ser una carrera interesante. Así al ladito, ¿verdad? Exacto. Estoy haciendo un podcast. Exacto, ¿por qué no, verdad? ¿Verdad? Sí. Eso. Bueno, yo vine aquí a los 17 años porque mis padres me mandaron despuésito de que acabé el high school. Ajá. ¿Verdad? Es una larga historia, pero una de las razones que me mandaron fue porque mi mamá y mi papá no querían que yo me envolviera en la revolución. Uh-huh. ¿Verdad? Y otra de las razones fue porque mi mamá se dio cuenta que andaba experimentando el lesbianismo. Ok. Y entonces me quiso separar de la persona de la chavala, pues de la muchacha, de la joven como mi edad, con quien yo estaba escribiéndome cartitas. No era ni nada, no había pasado nada. Claro. Entonces mi mamá y mi papá decidieron sacarme del país y aplicaron a varios lugares y yo tenía una scholarship que yo podía, una beca, que yo podía aplicar a varios lugares y uno de ellos era Montreal. Uh-huh. Que si me querían que no me convirtiera en gay, me mandan a Montreal. Montreal es Disneylandia. Claro. Para los gays. Eso. ¿Verdad? Ajá. Y entonces después, mis padres se tienen que ir de Nicaragua. Ok. ¿Verdad? Por asuntos políticos. Uh-huh. Y se van a Guatemala. Y yo estaba aquí y pierdo, o sea, se me acaba, pues se caduca mi visa de estudiante y no tengo dónde volver.
porque mis padres se fueron a Guatemala, ahí yo no soy de ahí, no tengo papeles. Ujú. Y a Nicaragua no puedo volver por lo que ellos habían tenido que ir, ¿verdad? Ok. Entonces mi papá, que era abogado, desde allá me dice, ve, ¿y por qué no investigas de refugio? Ujú. De refugio, investigar refugio. Y da la casualidad que yo estaba trabajando así, under the table, de babysitter, Ok. ¿verdad? Ujú. Y el estatuto de las limitaciones ya terminó, no es ilegal. No tengan miedo, no tengan miedo. Entonces, el señor con Ajá. que el papá del niño a quien yo cuidaba era abogado. Ujú. Entonces, él me ayudó. Es que todo ha sido providencial, ¿verdad? Ujú. Como que en realidad mi mamá cuando yo era chiquita y joven, y aun cuando ya vivía aquí, me decía que ella había contratado 12 legiones de ángeles para que me cuidaran. No uno, 12. no una legión, 12. En cada legión habían 12,000 legionarios. O sea, tengo como 144,000 ángeles Wow. cuidándome. Y uno de ellos fue todo como un dominó, ¿verdad? Le pregunto yo al señor, al papá del niño, Mr. Corda, que todavía está vivo, le pregunto, mire, que me dice mi papá que si tal vez aquí hay una oportunidad para mí, porque yo no puedo, ya le explico, ¿verdad? Ujú. Y entonces él me manda al mejor abogado de los Human Rights, Ujú. Mr. Julius Gray, que no sé si todavía vive. Ok. Entonces pero a todo esto yo tengo 17 años, no hablo ni inglés ni francés, Ujú. hablo un inglés machacado, ¿verdad? Y entonces yo como que explico, ¿verdad? Y le enseño fotos de mis padres con Somoza, con el dictador, ¿verdad? Porque mi papá en un tiempo había trabajado con ellos y él me los mandó. Ujú. Y entonces le enseño yo, no sé qué fue lo que le dije. Ajá. Y me dijo, ¿cuánto dinero tiene en el banco? Ah, no, me consigue la cita Ajá. con la migración, ¿verdad? Como en 2 semanas me acompaña pro bono. Todo Wow. esto pro bono. Ujú. Y me dice, me pregunta la gente de migración, how much money you have in the bank? Y yo tenía $40, que en 40. aquel tiempo han de haber sido 100, pero Claro. eso es lo que yo Era tenía. poco Y igual. estaba viviendo donde el niñito que yo cuidaba. Ujú. Pues me trajeron a vivir con ellos, de lo más decente, de lo más, ¿verdad? Siempre se los voy a agradecer y así fue. Entonces apliqué por mi refugio Ujú. sin saber siquiera ¿cómo voy a hacer? ¿Será que me tengo que quedar para siempre? Yo soy una niña de 17 años. Y entonces, pero yo con tal de quedarme y no ir a hacer carga de mis padres que no tenían un centavo, ¿no? Ujú. Entonces, y ya que había descubierto Los las deleites. pasiones, los deleites. Entonces, con tal, yo fui, ¿verdad? Y yo esperaba en esos tiempos, no era que te mandaban correo electrónico ni nada, Claro. era que tenías que salir en carrera cada vez que venía el correo. Ajá. Bum, 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 todos los latinos, porque yo el fin de semana la pasaba con otros nicaragüenses. Ajá. Entonces todo el mundo salía a ver que si les había escrito a sus padres, que si habían recibido noticias de migración, y se tardó. Se tardó, pasé como un año así, ¿verdad? Stateless. Ok. Y después mi papá se enfermó y tenía yo que ir a Guatemala. A Guatemala. Y no tenía, porque cuando yo apliqué el refugio, me dijeron que si yo renunciaba a mi ciudadanía nicaragüense, y tuve que renunciar a pesar de que me dolía pues en el alma. Claro. Pero tuve que renunciar y entonces me dieron un pasaporte que ahí lo tengo. Lo hubiera traído en ser que dice stateless, Stateless. ¿verdad? O sea, badass. Ok. O sea, apátrida. Ajá. Exacto. Apátrida, sí, Sí, pasé sí. como 3 años. Después de los 3 años vino el refugio. Después del refugio. Y todo esto siempre trabajando, porque ya tenía permiso de trabajo. Así de babysitter, de haciendo limpieza, de todo lo que uno hace cuando no habla el idioma. Y yendo a clases de idioma al colegio, ¿verdad? Y así fue, así me fui quedando y me fui quedando y me fui quedando. Ok. Así fue como me vine aquí. Sí. Qué interesante, qué interesante. Llegar a Montreal, usted llegó que en invierno, verano. Invierno. Uf, ¿y qué tal? En invierno y lo más divertido es que uno cree en Nicaragua, ¿verdad? Uno que no tenés, más que en ese entonces no había el internet, no tenés
ni la más puta idea, perdón, se puede decir Claro que eso? se puede, sí, De tranquila. de que cómo es el frío de aquí. Uno dice, ay, qué bonito, ¿verdad? Es frío, hace nieve. Era enero y era en los tiempos todavía, en el 1980 y algo, no voy a Donde decir hacía frío. que cuando uno se bajaba del avión, no con la manga, sino ya. que te tenías que bajar. Y yo traía un abriguito de mi tía que había ido a Nueva York Ujú. y me había dado un abriguito pero pues de primavera. Y un vestido y un suit, me acuerdo, horroroso, por cierto, que me habían hecho en el sastre allá, Ujú. de casimir, que era un poquitito calientito. Ajá. Y botas, en esos tiempos usaba tacones, con tacones en aquel frío. Ajá. Esa caminata fue espantosa. Fue lo que yo creo que a uno le tendrían que dar los papeles solo por el hecho de haber aguantado ese primer frío. Claro. Espantoso. Y entonces ya después me fui donde otros estudiantes nicaragüenses, ¿verdad? Y entonces ya ellos ya sabían todo, Ok. ¿verdad? Y entonces fuimos a Le Chateau Ajá. a comprar un abrigo. Ajá. Pero era tú sabes cómo es la adaptación al frío. Claro. Sí. Y ahora, años después, ¿está acostumbrada al frío? No estoy acostumbrada al frío, estoy acostumbrada a los layers que le dicen. Eso. Soy experta. Las capas. Las capas capas, de sí, ropa. esa es otra cosa. En el examen de la ciudadanía, una de las preguntas debería de ser, ¿sabe usted vestirse en capas? Porque es lo más importante para La que verdad. te ayude aquí. Porque me acuerdo al principio uno se ponía un abrigo Ajá. fuerte, enorme, y después ibas al mall y te andabas muriendo cuando Claro. ibas al supermercado o algo. Ujú. Pero si andas con tus capitas te vas quitando, ¿verdad? Ujú. Así es. Ok. Y era bien para mí mirar a chavalas, a muchachas de mi edad, yendo a discoteca y sí. sin al menos 20 en Montreal. Ujú. Y sí, con aquellos tacones y sin abrigo. Sí. Yo nunca hice eso. Nunca. Sí. Me hubiera dado pulmonía. Eso también fue de las cosas que me llamaron la atención cuando vine a Canadá. Sí. En la universidad, cuando estaba estudiando, veía a las chicas así en zapatillas en invierno, Tranquila. minifaldas y como si nada. Como Pero eso si es algo nada. como muy canadiense, ¿verdad? Sí, como Eso- si nada. Eso sí que en un dado momento me acuerdo cuando empezó aquello de que en los lugares de bailar el boom se llamaba boom, 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 boom. Cuando empezó el house music y todo eso, que era bien de moda, y entonces uno tenía que esperar a que el portero te seleccionara. Ah, sí, Sí, verdad, pero yo claro. era amiga del portero, pero pues no me podía dejar entrar. Y me acuerdo estar esperando, o sea, la juventud, ¿verdad? El deseo de entrar ahí, ¿cómo se dice? FOMO, Fear of Missing Out. El deseo de entrar ahí, esperar unos 20 minutos en aquel frío. Claro. Claro, después me enfermaba. Claro. Sí, la pues, gente dice que uno no se enferma con frío, ¿verdad? pero sí. uno se enferma. Sí. Pero por eso se llama resfriado. Eso, exactamente. Pero aquí te dicen, no, si el frío no es lo que te enferma, te dicen, no. Eso, Hay gente que sale con el pelo mojado. claro. ¿Las has visto? Sí. En el mero invierno. Sí, se les congela, se Sí. se les resfría el cabello también. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Está muy bien, de eso se Ajá. trata este podcast, Marta, de eso No se lo sé, trata. pero tienes el tiempo limitado. No, usted tranquila, usted relájese, cuéntenos todo lo que nos quiera contar. De verdad, bueno, yo de te verdad. cuento de todo. Perfecto, muy bien. Usted ya, perdón, ya me dio permiso de tutearla, Sí. pero yo sigo hablándole en usted. Ay, hábleme como si así es en Guatemala. ¿Y cómo donde es vive en mi Nicaragua? Cuéntenos. En Nicaragua, yo no sé, pues yo tengo miles de años de no vivir, Ujú. pero el espíritu del nicaragüense es, como decimos nosotros, despapayado. Pero allá no utilizan Confianzudo. el usted, ¿verdad? Lo utilizamos. Sí lo utilizan, ok. Lo utilizamos, pero no entre amigos. Ajá. ¿Qué utilizan Por ustedes? Vos. El vos. Vos. Bo, ni Bo. siquiera es vos, es No, bo. vos. En Guatemala yo me esfuerzo en decir la S, Ajá. vos, porque, o sea, cuando los nicaragüenses se fueron a Guatemala, Ujú. había no la misma. Mi familia, teníamos familiares allá que le ayudaron a mis padres, ¿verdad? Ujú. Mi mamá y mi papá eran abogados y claro, no podían trabajar en nada. Ujú. Tenían que trabajar con el protocolo de otro abogado. Ujú. Pero cuando llegaron a Guatemala, llegaron, como decimos allá, con una mano adelante y la otra atrás. Claro, porque ellos empezar. ellos se fueron de Nicaragua creyendo que iban a volver.
Y ya no regresaron. Y ya no se pudo regresar, ¿verdad? Ya. Y entonces, cuando mi mamá se movió a Guatemala, Ujú. había cierta discriminación, claro. Y de la manera que saben que no éramos de ahí, era el hablado. Claro. Ya. Porque nos parecíamos, ¿verdad? Ujú. Nos parecemos, pero, Sí. pero al no, hablar. pero el hablado. Entonces mi mamá estaba en migración un día, porque ella hacía casos de migración para el abogado con quien trabajaba, ¿verdad? Ujú. Entonces le dice una señora, le dice, usted es la licenciada nicaragüense. Le dice, y entonces yo soy doctora, le dijo, que en Nicaragua era doctorado, Claro. no licenciatura. Sí, yo soy la doctora Gloria de Chávez. Usted es la licenciada nicaragüense, ustedes los nicaragüenses se comen las heces. Le dice a mi mamá que tenía un carácter, ¿verdad? Ajá. Pues, o sea, era una dama, pero no se dejaba Claro. achicopalar, como dicen los Sí, mexicanos. exacto. Entonces le dice mi mamá, no, le dice, nosotros los nicaragüenses nos comemos la letra S. Las S se la comen otras personas. Buenísimo. Y la queda viendo. Pero en Guatemala, Ajá. voy a decir, yo me esfuerzo por decir las S. Ok. No para sonar como ellos, Claro. sino para ser understood, porque en el escenario, pues. Claro. En el escenario, sí. Claro, muy bien. Estaba leyendo aquí, ¿estudiaste en Concordia University? Sí. ¿Qué estudiaste ahí, Marta? Linguistics. Lingüística. Pero no terminé. Ok. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en Concordia. Excelente. Ujú. Excelente, me fascinaba. Y eso que no teníamos todavía pues la ventaja del internet Ujú. para estar aprendiendo, buscando todo. El internet para mí es como el diablo y Dios. Ya. Porque toda mi vida me fascinó buscar en enciclopedias y todo, y ahora es fácil. Sí, a mí me gustó mucho e Ok. hice muchas conexiones. Ujú. La avenida al Canadá, por ejemplo, uno cree que viene al Canadá y todo el mundo, o sea, son cheles, como decimos allá, Ujú. güeros. Ujú. Güeros y just, how do you do? ¿Cómo le dicen ustedes en Nicaragua? Cheles. Cheles. Cheles, sí. Una persona chele es una persona rubia. Blanca y ojos azules. Ok, interesante. Los que salen en las telenovelas. Esos son. Exacto. En las telenovelas mexicanas. Puro cheles. Todos son cheles. Exacto. Sí. En Guatemala les dicen canche. Ok. En Venezuela les dicen catire. Ujú. Y ustedes le dicen güero. Güeros. Ujú. Pues uno se imagina que llega a un país como aquí y que son pues gringos, Claro. ¿verdad? Pero eso fue lo enriquecedor de mi experiencia en Montreal, porque vine a una ciudad multicultural. Claro. En Nicaragua no mirábamos muchas culturas. Claro. O sea, toda la gente era católica en aquel tiempo, Ujú. toda la gente era católica, habrían 2, 3 judíos que tenían tiendas, ¿verdad? Y uno decía, vamos donde los turcos. Yo no sé por qué, porque nada tenía que ver con, Claro. con Turquía. Claro. Pero decía, vamos donde los turcos, pero eran judíos. Ajá. Y habían ciertos asiáticos, pero no había un multiculturalismo. Ujú. Y aquí, ¿cómo se dice? I embraced it. Ujú. Lo abrazaste. Lo abracé, Ujú. era una de las cosas más bonitas, juntarse con otros estudiantes extranjeros. Ujú. Yo viví con nicaragüenses porque nos teníamos que ayudar Ujú. para pagar la renta y todo, pero siempre uno tiene que ver cómo, si quiere uno aprender otro idioma, salir con gente nativa, ¿verdad? Claro. De ese idioma o tener relaciones amistosas con personas que son, ¿verdad? Pero pues no me podía separar total de mis amistades latinas. Ajá. Pero me encantó conocer iraníes, conocer brasileños, conocer gente de Sudamérica que uno no conocía. Una de las ricuras es compartir la comida de cada quien, los hablados. Correcto. Y qué divertido que los hablas, aprender malas palabras. Claro, sí, sí. De las otras, sí. A mí me gustó mucho la experiencia en Montreal. Y me gustó mucho aprender de la historia quebecoa Ujú. también. Ujú. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo viviste en Quebec? 17 años. 17 años, Sí. pero ahora vives aquí en Toronto. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio de Quebec a Ontario? Es que yo empecé a hacer stand-up comedy, ¿verdad? Ajá. Entonces, todavía en Quebec era entre
además de ser minoría latina, era minoría anglófona. O digamos alófona, porque o sea, no nativa de inglés ni nativa de francés, pero me desenvolvía mucho más en inglés. Y entonces la comedia yo la hacía ya pues en inglés y era bien limitado. Okay. Entonces, cuando una vez vine a hacer un show aquí a Toronto, el dueño de Yaki Axel Comedy Club me dijo, ¿y cuándo te pensás mover para Ontario? Entonces le dije, bueno, yo usted me dice. Entonces, pues muévete, vas a tener aquí, te damos trabajo. Entonces, por trabajo fue que me moví. Okay. Por trabajo para ampliar mis horizontes, porque en Montreal solo habían 2 clubs y no había lo que hay aquí, que tenés tours que tienen club en Hamilton, que tienen club en Niágara. Entonces hay mucho más trabajo aquí. Claro. Y para poder crecer me vine para acá. Ok, ¿y ya cuánto tiempo tienes aquí en Toronto? Del 90, ¿cuándo fue? Del 2000, Okay. 2001 hasta el 2006. Ok. Que me fui a Guatemala porque mi mamá se enfermó de cáncer en el cerebro y me fui a estar con ella. Claro. Y pues venía para hacer ciertos tours aquí, pero yo fui a cuidarla pues su último año y medio. Y después cuando tuve que empezar de cero, porque todos mis ahorros con los que me iba a ir a Los Ángeles por Grandes Horizontes se me lo gasté pues en la enfermedad y en no trabajar allá. Entonces volví a empezar de cero en el 2007. 2007. Okay. Cuando ella ya había fallecido. Y mi prima hermana vive en Ottawa. Okay. Entonces ella me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? De todas maneras, allá hay Yakiaks. Y de allá puedes salir en tour para Toronto y para todo eso. Y entonces me estuve viviendo con ella hasta el 2011. Okay. Que conocí a mi compañera. Y desde entonces volví a vivir a Toronto. Okay. ¿De dónde es tu compañera? De aquí. De aquí de Sí, Toronto. De Mississauga. De Mississauga. Yo así digo, yo soy de Nicaragua y ella es de Mississauga. Me encanta. ¿Cómo incursionas en la comedia, en esto del stand-up comedy, que ahora se ha vuelto muy, muy popular? Sí. ¿Cómo llegas tú a este mundo del stand-up comedy? Bueno, uno de mis trabajos que yo tenía en Montreal era tour guide, cuando ya hablaba inglés y francés, ¿verdad? Y entonces, qué barbaridad las cosas que uno hace. Bueno, esto ya el estatus de limitations is over. No pero te preocupes. Yo llevaba gente en tour a japoneses, a toda esa gente, y les enseñaba la ciudad y les inventaba una de cosas. Ve, ese es el estatus de Jacques Cartier. Él es el que inventó los relojes Cartier. Es el estatua de Sir John A. Macdonald, el fundador de McDonald's. Él, y se las creían, pero ahora ya no se podría hacer eso porque ahora la gente googlea. Exacto. Nos acabaron el racket. Exacto. Pero entonces a mí me decían, porque siempre yo fui muy simpática. No es que me esté echando perla. pero es la verdad. Pero yo soy pues de entretenida. Entonces la gente me decía, ¿y por qué no? Y allá en Montreal está el festival Just for Laugh. Entonces, we were used to see a lot of comedy. Claro. ¿Verdad? Y siempre quería, yo en Nicaragua hacía teatro, pero esa es otra limitación. Aquí por el acento no se puede hacer, pues en aquellos tiempos, ahora hay otro movimiento que aún gente con acento, ¿verdad? Claro. Pero yo quería ser comediante, y pensaba que no iba a poder por el hecho de que sabía intuitivamente que cualquier cosa que implica comunicación, tenés que dominar completamente el lenguaje. ¿Verdad? Porque yo veía, yo estudiaba comedia así de verlo, y no solo en televisión, sino que en vivo. Claro. Entonces, yo sabía, ¿verdad? Y me daba miedo, pero entonces me dicen, toma niña toma el curso, y lo tomé con el fundador de Just for Laugh. Genial. Y uno de los y al final del curso, la graduación era un show. Que yo no quería hacer el show, yo solo estaba aprendiendo para aplicar los conocimientos con la gente que llevaba en tour, ¿verdad? Y entonces él fue la graduación, ¿verdad? ¿Y qué día fue?
el 14 de junio de 1993. ¿Y el 14 de junio cumpleaños de quién es? De Trump, el 14 de junio. ¡Qué horror, ¿verdad? La cosa, ala. Y entonces la cosa es que era un lunes, me acuerdo, y eso es el Amateur Night. Ajá. Yo no invité a nadie porque no quería testigos de la masacre. Pero, o sea, yo escribí 5 minutos, 5 minutos guiada por este señor. Entendí que una persona como yo, pues, porque el stand-up comedy, en cuanto uno se para en el escenario, la gente te juzga. Claro. Que se ve simpática, de dónde es, ¿verdad? Y con la etnicidad. Y el acento, de eso era que yo tenía que hablar al principio. Okay. Porque los otros comediantes pueden hablar de lo que les da su gana. La gente no tiene curiosidad. Pero cuando, en aquel tiempo, pues ahora hay mucho más comediantes étnicos. Claro. Pero en aquel tiempo, entonces, mi primer chiste era, I know that you'll think I have an awful accent. And I don't give a shit. Ese fue mi primer chiste. Okay. Y después hablaba de ser gorda, hablaba de ser de Nicaragua. Nunca he dejado de decir que soy de Nicaragua. Porque eso me formó a mí, pues, toda esa inestabilidad, claro. Ese pedazo que le arrancaron a uno con el exilio. Claro. Y entonces yo siempre lo digo porque soy orgullo. De Nicaragua, pues claro. Con orgullo. Y entonces, bueno, ya había practicado los 5 minutos y los nervios me hacían moverme así, ¿verdad? Aún que el escenario como que iba en barco. Y la cosa es que habían como 4 gatos. 4. There were only 4 people on my first show, 4 people on the amateur night, and then 4 strippers off duty in the front row. Okay. 4 bailarinas de striptease en el front row, ¿verdad? En la fila, en la primera fila. Y se están peleando con el MC. ¿Por qué? Porque andaban borrachas. Entonces, dime qué te diré. O sea, lo que más le da miedo a alguien que hace stand-up comedy es la interrupción. Claro. Porque la gente cree que uno te está imaginando cosas, pero lo tenés programado aquí, ¿verdad? Y si alguien interrumpe, perdés el ritmo, perdés el flujo. Entonces, y yo no me sentía que era capaz de contestar porque el inglés todavía lo estaba aprendiendo. Entonces estaba afligida y mamita, esas mujeres me van a gritar. Yo no sé qué es lo que les voy a decir, ¿verdad? Y entonces, pero el MC el maestro de ceremonias se le iluminó el coco y le dijo al público que era mi primera vez y que era la única mujer en el show. Entonces las strippers pensaron, les dijo, trátenla bien. Ellas pensaron que les dijeron, love her, que aceitarla, ¿verdad? Okay. Entonces, todo lo que dije pegaban gritos, como que habían oído lo más divertido en el mundo. Una de ellas me dio un standing ovation, ella solita. Okay. Y me fue muy bien. Los otros 4 gatos que estaban ahí se rieron y me fue muy bien. Y no sé cómo explicar esa sensación, porque yo creo que así se debe de sentir uno cuando... aleluya, cuando uno oye la vocación, ¿verdad? Porque claro. El día siguiente yo amanecí así, con una sonrisa que no me podría explicar y pensando, esto es lo que yo quiero hacer. Wow. Esto es lo que yo quiero hacer, es una vocación para mí. Okay. ¿Verdad? Entonces, qué interesante. Pero en ese entonces no sabía, yo simplemente pensé, me gustó, quiero volverme a montar, pero y me apliqué, sabiendo que tenía varios cosas en contra mía. Me apliqué en aprender técnica, en ver mucha comedia, que es lo más importante, ver comedia live, no en televisión. La stand-up comedy es una cosa que se tiene que experimentar there. En vivo. Porque todo puede pasar, se puede caer algo. Claro. Y entonces el que está presentando dice algo. ¿Sí? Claro. Pero para llegar a esa comodidad tienen que pasar años. Y yo al siguiente día yo quería estar en el show de David Letterman. Claro. ¿Verdad? Que creía que era divertida. Y eso es imposible. No con una vez sabe uno nada, ¿verdad? Y entonces ahora cada vez cuando estoy en un teatro divino,
¿verdad? Y le digo, thank you, strippers, porque por ellas continué, ¿verdad? Claro. Y cuando estoy en un bar inmundo en otro lugar, fuck you, strippers, le digo, si no, no estaría ahí. Pero Wow. así Qué- fue. Si ellas no han estado ahí, tal vez nunca lo hubiera vuelto Eso. vuelto a Ajá. hacer, sí. Qué cosas, ¿no? Sí. Cómo da la vida estos vuelcos Sí. que transforman prácticamente tu futuro. Sí, y de la misma manera que no sabía qué iba a pasar con el refugio, yo no sabía qué iba a pasar con la comedia. Bueno, yo tenía otro trabajo. Bueno, es que me tiré, pero empecé a hacer en los lunes, los miércoles, el Amateur Night. Como en 2 meses ya estaba haciendo weekends, fines de semana. Ok. Y entonces a empezar a aplicarme porque uno va extendiendo su tiempo, ¿verdad? Esos 5 minutitos los decís y de ahí va sacando más cosas. Claro. Y o sea, me apliqué un montón. Obsesionada, porque yo quería aprender bien. Y después eventualmente headline y todo eso, pero uno no lo mira al principio. Yo lo iba mirando como, digamos, subir una escalera, no mirar ahí arriba, sino que el primer peldaño. Este es un peldaño, este es otro peldaño, este es otro peldaño. Entonces, primero hacer amateur nights, después weekends, después que ya te pagan el weekend, después que te dan más tiempo en el fin de semana. Ese era el sistema de Montreal. Aquí es el que abre hace 7 minutos. Okay. El que va en medio hace 20 minutos. Y el que cierra hace 45 a 1 hora. Okay. Pero para poder llegar a tener ese tiempo, tenés que trabajar un montón. No es nada más soplar y hacer botellas, como decimos allá. Totalmente. ¿Ustedes dicen eso? No lo decimos, pero te entiendo. No es soplar y hacer. Ese dicho es nicaragüense y no sé dónde lo tengo. Me salen unos dichos así porque siempre he sido enamorada del lenguaje. Claro. ¿Ves? Sí. Y es una de las cosas por las cuales me gusta la comedia. Claro. Qué bien, Marta. Qué interesante escuchar estos detalles de cómo llegaste a la comedia. Sí. Entonces, tú siempre tuviste esto, eras chistosita desde niña. Toda mi vida fui chistosa, sí. Ok. Entonces eso te ayudó muchísimo, ¿no? Sí. Te ha ayudado a... Era lo único, yo creo que le caía bien a mi mamá de mí. ¿Ah, sí? Sí, llamaba a sus amigas, mirá lo que dijo. Oí lo que dijo. Y las monjas me detestaban, claro. Me detestaban, pero, o sea, nunca he sido payasa. Ajá. Pero de decir ocurrencia. Claro, ocurrente. De decir ocurrencia, sí, y a veces soy payasa. Claro. Pero depende de cuántos tequilas. Claro. Pero ya no tomo. ya no. 15 años que no tomo. Okay, sí. Por bien. Eso, por lo mismo que amo tanto esta carrera. Claro. Y he visto varios colegas destruirla, porque como trabajamos en bares. Claro. Trabajamos con alcohol, pues no, es normal que haya alcohol donde uno trabaja. Claro. Entonces entonces pierden dinero, pierden reputación, porque ese es trabajo. Uno no va a bacanalear, va a trabajar. Sí. Exacto, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces tú empiezas a hacer estos chistes en inglés. Sí. Y después, ¿cómo empiezas tú a hacerlos en español? ¿Dónde empezaste a hacerlos en español? En Guatemala. ¿En Guatemala? Sí. Ok. En Guatemala. Bueno, es difícil, o sea, traducir comedia es fácil. Ok. Traducir el personaje. Ajá. ¿Verdad? Porque mi personaje en comedia, sí, yo soy Marta Chávez y todo, pero quien está hablando, estoy hablando soy un pescado fuera del agua. ¿Verdad? No soy de aquí ni soy de allá, claro. Entonces observo de afuera, hablo de mi experiencia de inmigrante, hablo, bueno, de ser gay y todo eso, pero no como de ser gay, sino que hablo de mi relación, pues que ahí fui con Linda, fuimos a tal lugar, y así pues, ¿verdad? Antes no lo decía. Okay. Al principio de mi carrera no decía lo de lesbianato, porque por lo mismo que el público tenía suficiente con asimilar mi etnicidad y mi acento, y si les decía, bueno, también soy lesbiana, iban a preguntar si tiene acento con la labia también. Yo iba a decir una vulgaridad. Pero después la verdad es que yo salí cuando ya mi mamá falleció.
Okay. ¿verdad? Ese es uno Yeah. de mis chistes. But now I didn't used to come out when I started doing comedy. I wouldn't come out on stage, but now my parents are dead. And I Y que lo wasn't the sepa one, todo el and I mundo. wasn't the one who killed them, like my Claro. mother said I would. Disclaimer. Sí, a pellizco. Claro. A pellizco. But it's liberating. And it's not a question that, no es una cuestión de que uno tenga que decir su sexualidad. Claro. Pero es una cuestión de que porque si hay alguien como yo sentadito allá, Ujú. que tiene miedo de salir Ujú. por cualquier cosa y me ve a mí Claro. haciendo lo que haciendo comedia, siendo feliz, todo eso, puede haber un clic que les ayude. Totalmente. Por eso la representación Es es importante. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Alguna vez has tenido un episodio en uno de tus shows donde alguien del público se haya ofendido, molestado y te haya reclamado? No, porque, o sea, yo empiezo mi acto, ¿verdad? Ujú. Y entonces allá, no sé cómo explicarte, tú eres divertido, dices chistes, dices así. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Entonces, tú sabes cómo es. Claro. Tus amigos se ríen de los chistes porque saben quién es el que lo dice, pues Ujú. tu idiosincrasia. Claro. Lo más difícil para un stand-up comedia es que la gente te crean que son tus amigos. Pero yo soy amistosísima y ya como cuando tengo 20 minutos o algo salgo. Ok. Entonces, si cambian de actitud, Ujú. quiere decir que son homofóbicos. Ok. Si no cambian, quiere decir de que pues no les importa, soy una persona hablando. Ajá. Ya no me ven pues otra gay woman hablando ni nada, sino que porque uno es primero persona. Ujú. ¿Verdad? Una Total. persona completa y compleja, Claro. ¿verdad? Pero generalmente las lesbianas tenemos menos odio, digamos, Ah, ya. que los hombres, Ujú. ¿verdad? Si Ujú. un hombre Por la me lo cultura del dice, machismo. por lo del machismo, Claro. un hombre me dice, Miss, me dice, Ok. una vez me dice. Así. Yo les pregunto, sí, te voy a mandar un clip. Ajá. Cuando les pregunto, where are the homophobes? Y les da risa, porque como yo soy loca, ya se rieron conmigo. Claro. Y eso es una gran satisfacción porque ya esa mente está abierta. Ajá. Y si tenían ideas preconcebidas, ¡ay! Esa lesbiana, ¿me entiendes? Alguien normal como vos y como yo, pues, es loca, pero así, ¿me entiendes? Exacto. Entonces yo les pregunto, pero me dice este hombre, ¿verdad? Miss, me dice, I don't care about two women. Ujú. I fantasize with women, not like you, no women like you. Me dice así. Encima, tras cuernos palos, ¿me entendés? Eso. Pero me da risa. Wow. Entonces, I don't mind women, but imagining two guys is ugly. I hate it because just imagine the kissing two guys is ugly. And I said, well, don't imagine them. Why are you imagining them? I don't think people from Buffalo are attractive and I don't imagine them. Why? Because I am not a pervert. That's why. Why are you imagining people? Entonces, y después ya ese cuento ya me lo, ¿cómo decirte? Ya lo tengo en el escenario. Claro. Pero sucedió, pues, ese es verdad. ¿Dónde fue eso? ¿Te acuerdas? En Niagara Falls. En Niagara Falls. En Niagara Falls, en los pueblos que son fronterizos, Ujú. hay americanos. ¿Ves? Ujú. Hay, digamos, estadounidenses. Ya no digamos americanos, Eso. estadounidenses, sí. Ajá. Hay estadounidenses y es diferente la vibra. Es diferente la claro. vibra, pero como te digo, yo los amigos, Claro. estamos de amigos, ¿verdad? Y Claro. entonces, pero con lo de Trump, Tenés. ahí fue en Niagara Falls y era un americano. Ok. Por eso lo digo. Yeah. I think people from Buffalo are ugly. And I don't imagine them because he was from Buffalo. Exacto. ¿Verdad? Entonces la cosa es que el otro día, sí. Para serte franca, después yo empecé a andar en tour. Tengo 33 años de hacer comedia. Ujú. Pero yo empecé a andar el tour, no hay nomasito, como digamos 5 años, entonces tendré 28 años, 29 años de andar en tour, pues que voy a pueblitos y a todo esto. Entonces, pero con los dedos de la mano te puedo contar las veces que he sufrido discriminación.
Okay. Abierta, pues. Claro. No, tal vez lo dirán detrás de Claro. uno, tal vez, pero abierta, así, pero desde lo de Trump y los Maple MAGA que hay, ¿verdad? Ha cambiado cierta idiosincrasia canadiense. Entonces el otro día estábamos haciendo shows también en Niagara Falls y la MC era jamaiquina. Okay. Enfermera jamaiquina, y es súper divertido eso, pero una vieja borracha va de estarle pegando gritos, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que la señora es enfermera también, le dijo ella a mi amiga, ¿verdad? Y yo creía que ella se iba a ir. Bueno, entonces vengo yo hago mi show, yo digo que yo soy muy orgullosa de ser canadiense, que gracias a Dios no terminé en los Estados Unidos, porque ahorita ya aquí por lo menos el ice es negro, pues, y uno se puede romper el culo, pero no te van a echar en el Alcatraz de los lagartos, ¿verdad? Entonces, eso estoy diciendo. Entonces viene esta mujer del coño, con perdón de decirlo, y eso no lo decimos en Nicaragua, eso es venezolano. Nosotros decimos, esta mujer de mierda, viene esta mujer y me espera. O sea, ella se pudo haber ido, ¿verdad? Y entonces, y ella me espera y me dice, I want you to know that I am an activist. And you're not really a Canadian. You're not really Canadian. And I'm going to see that you can thrown out of this country. Me dice. Entonces le digo yo, excuse me. Ella venía hablándome así. Le digo, can you move back? You have bad breath. Porque ya la tenía aquí, ¿verdad? Entonces le digo, are you no, porque es que me dijo, you're not Canadian from here. Entonces, from the soil. Entonces le digo, are you Canadian from the soil? Entonces me dice, yes, I am. Okay, tell me something in Ojibwe. Exacto. Tell me something in Cree or in Anishinaabe. And you're a nurse, you said? You said that you were a nurse and you're like hammered like that? I feel sorry for your patients. I'm sure that you're stealing the fentanyl. Todo eso le dije. Y se quedó así, ¿verdad? Si es que es tan ridículo y es tan horrible cuando lo mandan go back to your country. Claro. Because this is my country. Totalmente. Yo he vivido aquí la mayor parte de mi vida y conozco mucho más Canadá que Nicaragua. Me imagino. Pues porque no conocíamos el Pacífico, pero nunca fuimos a la costa atlántica. Ni nada. Pero que lo que me duele, algún día iré. Ya no has regresado entonces. ¿Cómo no? Sí, regresado a Nicaragua. A Nicaragua fui en el 2005 porque yo soy amiga de Gioconda Belli, tal vez la conoces. No. Es poeta nicaragüense, poeta novelista nicaragüense. Okay. Y ella me invitó y escribió una novela que se llama El Pergamino de la Seducción, acerca de Juana la Loca. Y empezamos a corresponder. Yo era compañera del colegio de su hermana, pero a mí me gusta mucho la poesía de Gioconda. Y por el internet empezamos a corresponder. Y entonces la mujer de Ortega, es que también se la daba de que era poeta, porque en Nicaragua todo el mundo dice que es poeta. Por eso el país rima con la capital, Managua, Nicaragua. Pero entonces esa, la mujer de Daniel Ortega, dijo horrores de la Gioconda, ¿verdad? Y entonces yo escribí un artículo divertidísimo en contra de la mujer de Daniel Ortega. Porque como yo estaba acostumbrada que en Canadá yo puedo hablar todavía, pues, de los políticos, entonces fui estúpida a escribir un artículo de ella y la Gioconda me invita a que venga a ayudarle a presentar su novela para que yo vuelva pues a Nicaragua y que todos los intelectuales de Nicaragua me mandaron a decir que qué bello el artículo y todo eso, y yo voy sin saber que voy para la boca del lobo. Al matadero. Sí, al matadero. Entonces hice 2 shows. En uno no me fue bien porque era la presentación de Gioconda en el lobby del Teatro Nacional. Tenía 26 años de no estar en Nicaragua y la emoción, pues, que no sé, yo creía que me iba a dar más emoción, que iba a llorar y todo, pero no, estaba como constipada la emoción. Claro. Pero cuando me vi en el Teatro Nacional, Rubén Darío, la poesía de Nicaragua, los Mejía Godoy, toda esa gente que yo conocí de chiquita, pues de oídas, de chiquita y todo. Y el himno nacional de Nicaragua, que lo todo está...
overcame with emotion. Claro. Y no me parecía, era una cosa tan solemne, porque iba a presentar este libro que es serio, pues, que no sabía cómo comunicarme con ellos. Entonces no me fue muy bien, o sea, solo la presenté encima. Claro. Encima, en lo que ella está leyendo, hay un temblor. Hay un temblor en Managua, y yo estaba chiquita cuando el terremoto. Hay un temblor, y yo ni lo sentí porque yo estaba tan upset de que no me había ido bien, que estaba oyendo música. Mira, yo solo estaba viendo a Yoconda. Cuando lo sentí, yo veo que todo el mundo empieza a correr y me viene a decir, correcto, hay un temblor. Y Yoconda, así que nadie la venía. Entonces yo la fui a salvar a la poeta, ¿verdad? Y al día siguiente hago un show en la Ruta Maya y cuento todo este cuento y hablo horrores de la mujer de Ortega. Encima, esa puta de la Chayo mandó un temblor anoche, dije yo, ¿verdad? Y entonces hubo 7 artículos que hablaron, después ya me había oído, que hablaron de lo pésima comediante que era esta Marta Chávez, y en el en el show de la Ruta Maya me fue súper bien, pero hice 1 hora, que eso es rarísimo, porque yo tenía tanta desconfianza de que cómo iba, si no me había presentado, ahí fue la primera vez que hice shows en español en Nicaragua, que cómo iba a presentar si yo no sabía si iba a funcionar, pero funcionó. Qué bien. Y la cosa es de que empieza una mujer a escribir artículos, mandada seguro por la Rosario, las mujeres de Ortega. Y después a mis shows aquí en Toronto llegaban partidarios de Ortega a atormentarme. ¿Cómo te atormentaban? A decirme, ve, cuidadito, ahí vas a ver lo que te va a pasar, ¿oíste? Wow. Ahí vas a ver lo que te va a pasar. Y yo, claro, una paranoia, porque ya para que alguien venga, pero eso era bien fácil. Llamarla, anda a asustarla. Anda a asustar a esa loca. Para acabarme, pues, para que yo ya no siguiera tal vez haciendo comedia. Pero como mi mamá se enfermó, yo me fui y todo se calmó. Pero entonces ya nunca quedé convidada a ir a Nicaragua. No, yo creo que no me dejarían entrar. No tampoco. te dejarían entrar. No. Ni quiero probar. No probar. No. Exacto. No. Wow, qué cosas, Marta. Sí. ¿En qué otros países has dado presentaciones en español? En Colombia. ¿Y cómo te ha ido por en allá? Solo fue un show nada más. En el Festival del Humor Caracol, creo. Un show rarísimo. A las 10 de la mañana con público contratado. Vestidas elegantísimas y todo. Me fue mediocre. No me fue tan bien, pero solo fue un show y al siguiente día me volví al Canadá, que si hubieran tenido alguna sospecha, pero que fue a hacer a Colombia por un día. Solo en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua. Y aquí he hecho shows en español. Sí. Aquí regularmente en Toronto, ¿dónde te presentas? En Yak Yaks. ¿Dónde está? Y Comedy Bar. Yak Yaks está 224 Richmond Street West. Y el Comedy Bar está en 954 Bloor West o 2800 Danforth. El East. Sí. Age Against the Machine. Cuéntanos sobre esto. De ese show. De ese show, sí. Es que tú sabes ese grupo que se llama Rage Against the Machine. Bueno, la cosa es que ya sabes que en show business, cuando te vas poniendo veterana, te dicen que te van a poner a dormir, ¿verdad? Pero a mí no me han puesto a dormir, gracias a Dios. Pero la cosa es que yo empecé a enseñar en Metropolitan University. Yo soy profesora también. En TMU. Estaba en el Humber, full time en la Comedy Writing and Performance. Pero lo cancelaron, el programa. Humber canceló un montón de programas. Y en el TMU... yo enseño a 55 plus. Estudiantes que tienen 55 plus. Entonces, ellos no tienen lugar donde ir a practicar. Tienen, pues, pero son jóvenes. Uno va a los open mic y solo se encuentra niños de 19 años hablando de eat ass. That's what they talk about. Y que me entienden.
Así, cuando tenía como 5 estudiantes hablando, no, eso no es epidemia, no me hables de eso. Claro. Aunque yo no censuro de lo que ellos hablan, ¿verdad? Claro. Pero entonces yo creé ese show para comediantes veteranos, o sea, profesionales, y para que los que son nuevos vengan a practicar a ese en un lugar que es amistoso, pues. Okay. Que no es que ellos van a hacer carrera en eso. Claro. Aunque hay quienes han hecho, Okay. que han continuado, pero para que disfruten el fruto de sus estudios. Claro. En la universidad, sí. Ok, súper interesante. Sí. A ver cuándo viene. Es lo que te iba a decir, me encantaría. Sí. Me encantaría yo te ir, invito por siempre, favor. cualquier show que estoy, eres mi guest. Ok, perfecto. Okay, Let's do sí. that. ¿Tienes algún chiste que lo hayas dicho varias veces, y que la gente lo pida mucho, pero que a ti ya no te guste? Pero es que no lo piden. No. No piden, no son canciones. Como que soy Juan Gabriel. ¡Querida! No. Ahora póngame la de... No pasa entonces no, pero eso. O sea, hay ciertos chistes que uno siempre repite. Ajá, por ejemplo, pero uno que siempre uno repites. se va extendiendo. Ujú. Uno que siempre repito ahora que ando repitiendo. Y que ya no te guste tanto. Que ya no me gusta, Sí. es que yo vivo cambiando. Sí, ok. Entonces Yo no vivo te cambiando. da- Por ejemplo, ese ya no lo hago. Ya. Pero por ejemplo, my opening, porque uno siempre tiene opening and closing. Ajá. Siempre uno tiene que abrir ¡pum! Para que la gente oiga, Ajá. para que la gente se interese. Claro. Y tiene que cerrar ¡pum! Para que la gente, they want more, ¿verdad? Claro. Y en medio coordinar. Pero mi opening, for those of you who don't know me, I'm Marta Chavez. I started my life in Canada as a refugee from Nicaragua. And then I went in Canadian show business. Ajá. The government of Nicaragua has not been able to find me. Canadian show business is the witness protection program. Y eso le fascina. Entonces ya después navego en lo que ande pensando. Ujú. Porque me gusta siempre hablar de algo que está current. Claro, como la situación política. O lo que pasamos en Toro, algo bien, lo que estamos ese día, lo que pasó. Si ganó el Canadá, voy a hacer una referencia si ganó el Canadá. Ok. Si perdió, porque that makes us friends, ¿verdad? Claro. Y después, whatever, lo que ande hablando en ese entonces, ¿verdad? Ok. Sí. Yo hablo bastante de política, pero lo trato de que sea tópico lo que esté pasando, pero trato de que también sea algo que perennial, Ujú. ¿verdad? Ok. ¿Tienes algún chiste de aquí de Toronto que te guste, Sí. que nos Bueno, podrías tengo contar? A varios. ver. Tengo el de la TTC, A ver. ¿verdad? A ver. De que I go on the TTC for the same reason that some people go walk on the edge of the CN Tower. It's the adrenaline. I want to feel that my life is in danger. I don't know if I'm going to survive from Bloor to Bay, because anything can happen. And then they say, if you see something, say something. Like we have that kind of time. Who has the time to say everything that we see on the TTC? Claro. Entonces eso le hablo después, puedo hablar de los Maple Leafs. Ajá. ¿Verdad? Ok. De los Maple Leafs, porque my partner, she loves the Maple Leafs. Ok. And every season this is the year. This is the year. And it's never the year. It's like that orgasm that never arrives. Right. You're like you see a spider and it's gone. It's never the year. But that's why I know she's always going to love me. Right. Because she's so loyal to the Leafs. I know that she's always going to love me. Right. She forgives anything. Like the other day, she asked me, and when is it that you're going to do your taxes? And I said, this is the year. This is the year. Ese es de Toronto. Después hablo de los Uber, de cosas que... Pero yo le trato de dar algo bien personal. Claro. Para que no se oiga como lo que nadie más dice. Ajá. Porque los temas están ahí.
Otros comediantes podrán hablar de eso también. Claro. But it has to be very, very mine. Claro. En mi estilo, sí. ¿Tienes algún chiste de los mexicanos, de casualidad? ¿De hablar mal de los mexicanos? Sí. No. No. No, los comediantes latinos son mucho de eso. Sí. De hablar de otras etnias. Ajá, tú no haces eso. No. No me gusta. No por, como decirte, no lo veo divertido. Ajá. No lo veo divertido o sea, no lo critico. Claro, pero simplemente no es tú. No es mi eso, pero sí mucho he visto en comediantes latinos que eso hacen. Y fíjate que yo he estado viendo que pasa eso ya con todas las lenguas. Estaba viendo un comediante que habla punjabi, vive en Estados Unidos, y hace lo mismo que luego hay otros comediantes. ¿Quién? ¿Russell Peters? No, también lo he visto. Hay Sí. otro, uno más jovencito, vive en Estados Unidos, en Texas. No sé quién es. Ya, pero también es como que eso lo veo ahora mucho. Eso se lo copió de Russell. Sí, Russell y yo tenemos, we're friends. Tenemos la misma, we came up together. En Yuk Yaks y todo. ¿Verdad? Pero Russell es el original que hizo eso siempre. Porque él tiene el gift de mimicry. Sí. Puede imitar a cualquiera, puede imitar un coreano de un vietnamita, o un coreano de tal provincia de Corea, o sea, tiene un gift increíble, pero ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Él se puede salir con eso, con la suya por lo mismo que tiene el gift, y él no tiene acento como yo, pero si yo me pongo a criticar a otra gente acento, ¿verdad? que bolas las de esa mujer están criticando. Bueno, tengo algo que digo que iba en un Uber, yo, ¿verdad? Este es el chiste. I fight with immigrants every day on the Uber. Ajá. Eso ya es un doble porque estoy diciendo que los inmigrantes son los que manejan. Claro. Because when I go in the car and they hear my accent, they always go, "What dictator are you running away from?" And sometimes I am not in the mood for talking, like it's 6 o'clock in the morning. And sometimes I don't want to talk. The other day I hear, and I think he's talking to me in what he believes is Spanish. Right. And then I ask him, "Excuse me, what did you say?" And he goes, "I am not talking to you. I am talking to my cousin in Saudi Arabia." And then I get mad and I go, "Well, stop talking to your cousin, take me to the airport." And then I hear a whole little fucking bitch. And then he starts driving like a maniac with the radio full blast with one of the saddest songs from his country. And I was thinking, fuck, if we crash, that's the last fucking song I'm ever gonna hear. And if there are people from the Middle East here, don't get insulted because I imitate. I love the Hebrew and I love Arabic. I just love it, you know. Jaime Jalamela Jaula, Jala Jala Jala. I'm always amazed how you can tell when your children start speaking. Like you're at the breakfast table and you hear, and you are like, the baby said his first word. And then you realize, no, he's choking on his cereal. Give him the Heimlich maneuver, please. But that's the only one in which I address it. And then I go, you probably thinking the nerve of that woman talking about other people's accent. And then I do, I bring back my accent jokes. Okay. That I have a joke that I went to, porque estos son estudiantes de lengua, ¿verdad? Sí, sí. So my joke is that I'm taking elocution lessons. All you do, you go to this teacher's house and they make you repeat exercises in front of a mirror. Like the rain in Spain falls mainly on the plain. What kind of a fucking moron believes that? The rain in Spain falls mainly on the homeless. That's where the rain falls. Entonces, pues digo, but you know what was my dream? I studied linguistics and I wanted to go to Japan to teach English as a second language.
Y ahí se ríen, los digo, puta, ¿verdad? To teach English as a second language. Yeah, Y digo, right. "That- how are they gonna know?" But my students will repeat stupid things like, Peter Piper picked a peck of pickled peppers, because we know Peter never picked nothing. Peter owned the plantation. And it was Pedro Perez who picked a peck of pickled peppers. And now they want to get rid of Pedro. They are getting rid of Pedro. You think that white people are going to be picking peppers? I don't think so. And if they are, we should all buy stock on sunblock, because the sun doesn't like white people. The sun is the number one enemy of white supremacy. But I always do whatever silly joke, I put political Claro. spin in that. Claro. So that is when you ask me if I talk anything about Mexicans, Uh-huh. that's the only thing I do. Right. And I've been talking about ICE, and I talk about the Latinos that are pro-ICE, Ujú. because Que sí. there are. Claro, muchos. There Sí, are. sí, sí, sí. I think because of machismo, homophobia, Ujú. they don't care that Donald Trump is grabbing people by the pussy. What do they care? Mm. They envy him. Right. Machismo, homophobia, and transphobia and all of that. But there are people that are so stupid because I say to somebody in Miami, I said that because the Nicaraguans from Miami and the Cubans, they are all Trumpers. Mm. Y yo tuve que ir a Miami en enero al cumpleaños de mi tía, cumplía 90 años, ¿verdad? Ujú. Y entonces when Maduro took Venezuela, I heard people with gunshots, bang, 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 viva Trump, viva Venezuela. Ay, Dios mío, dije yo, que estoy en la boca del lobo. Ujú. But then I was talking to this woman at a party, and I said, but what if ICE catches you? Well, I have my papers, but they don't ask you. Right. They don't ask you. They see your tortilla face and they throw you in the van, and that's it. They don't ask you. Who is asking you? Like you can have a picture with George Washington, and they still throw you in but they don't have solidarity because of our same problem of classism. Ujú. Like they are these people. Mm. They are not us, right? Like they're gonna catch those people, the other Latinos. Claro. And in reality, we are all the The same. Exacto. No matter how much papers you got, we are brown skin, and we're all the same. You know what happened? You know that I was terrified to go to the United States because of being, not even of being Latina, being Canadian. Ujú. Because I've heard that they will Claro. ask you for your passport, for your phone. And I'm erasing everything I say about Trump. Years and years, and I couldn't, right, finally. But because I was going from Pearson, Ujú. I know that if they don't let me go, Right. at least You it can- happens You're here. still here. But the guy asked me, do you like President Trump? Oh, really? Which is stupid. It's not North Korea. But the guy asked me, imagine, with my luck, the guy asked me, do you like President Trump? And I said the same thing I said to the woman in the airplane who asked me if I could operate the door in the event of an accident. Yes. Yes, I said. Yes, I said. You like President Trump? Yes. And then the guy goes, Welcome. why? Oh. Why? So I realized that he didn't like. He goes, "You're Latina and you're Canadian, and you're fat. Why do you like him? He hates everything you are." And I said, "Well, because when I was a child, my mother dropped me in the head." And I don't think, esto se le dio risa y me dejó pasar. Adelante. But there are Latinos that voted for Trump. I find that very discouraging. Ujú. When you read the things online and everything, don't you know that you're on the chopping block? Claro. Don't you know that the poor ones, or the ones that they say is a criminal element, they are the canary in the coal mine. It's like the transgender for us, for the gay community. They are the canary in the coal mine. They're gonna come for all of us. They're coming for them now. Ujú. And it's in the White House thing. Mhm. They say in the anti-terrorism, it says everything related to transgender ideology report. What does it mean?
that they are in danger, and then it's going to be us. Así empiezan las cosas. Pero la gente no quiere reconocer el fascismo. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Marta, un placer tenerte aquí, de verdad. Ha sido muy divertido este episodio. Te lo agradezco mucho. Una reflexión muy, muy, muy buena la que has hecho aquí en este episodio. Gracias, de verdad. De verdad. Like, don't you ever tell me talk whatever you want, because I'll never stop. Was it nice? Very nice. Thank you all very much for watching this episode of More Than Tequila, and we'll see you on the next one. Hasta luego.